Espero se encuentren muy bien. Seguimos con el fin de actualizarnos acerca de las diferentes patologías oftalmológicas. En este caso tenemos el honor de tener como invitado al doctor Juan Pablo Aldecoa, excelente colega y amigo, con una humildad y profesionalismo únicos. Juan es médico oftalmólogo universitario formado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó su fellowship en plástica ocular órbita en el prestigioso Hospital de Clínicas en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es subespecialista en cirugía plástica de párpados, vías lagrimales, órbita y estética periocular. Director de Aldecoa Estética y Reconstrucción Periocular en Buenos Aires, Argentina. Miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, Consejo Argentino de Oftalmología, Argentina de la Sociedad Panamericana de Oculoplastia, SOPANOP, y como ya todos lo conocen, posee una amplia carrera docente, siempre Juan formando nuevas generaciones de oftalmólogos, tanto en la Sociedad Argentina de Oftalmología, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Católica Argentina. Y por supuesto, numerosos trabajos científicos publicados relacionados con su especialidad. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado. Un placer escucharte. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches a todos. Gracias, Gise, a la doctora Chomsky, a nuestro técnico Adrián y a USA Ophthalmic por la invitación a darles esta presentación. No sé si se escucha bien el audio. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, si estamos más o menos, damos inicio a la presentación, ¿sí? Gracias. Bueno, en estos próximos minutos vamos a tratar de hacer un pantallazo sobre anatomía, diferentes aspectos, la anatomía clásica descriptiva, y vamos a hacer alguna comparación con la anatomía topográfica regional. Vamos a hablar sobre algunos conceptos de biomecánica del trauma y cómo reaccionan conjuntamente los distintos componentes cráneos-faciales y orbitarios. Vamos a hablar de los grados de vulnerabilidad que tiene la órbita y el esqueleto craneofacial frente al traumatismo. Hacemos referencia a la clínica que vemos en los pacientes traumatizados y vamos a finalizar mostrando algunas indicaciones quirúrgicas y recomendaciones para los pacientes que presentan los traumas más habituales que vemos dentro de la oftalmología. En cuanto a la anatomía, bueno, siempre uno se retrotrae a las épocas donde era ayudante de anatomía en la universidad y donde nos enseñaban que las cavidades orbitarias son básicamente eso, dos cavidades ubicadas a ambos lados de la línea media, simétricas, que tienen una forma de pirámide cuadrangular de base anterior y un vértice posterior truncado, que tiene la capacidad de albergar, aparte del globo ocular, que en realidad ocupa solamente un 25% de su volumen, el nervio óptico, la grasa, los tejidos conectivos, nervios, vasos, glándulas lacrimales. O sea que el contenido orbitario es un contenido pluripotencial, donde tenemos tejidos de toda índole que estarían representados dentro de esa pequeña cavidad de 30 centímetros cúbicos de volumen. Por otro lado, también aprendimos que la órbita tenía 4 paredes, una pared superior o techo, una pared medial, una pared inferior o el piso y una pared lateral, pero que a medida que nos íbamos yendo hacia atrás en la profundidad de la órbita, como vemos en la imagen que está abajo a la derecha, este piso y pared medial se transformaban en una sola pared única, que es la pared inferomedial. Así tenemos el piso orbitario, que es una estructura bien delgada, como muestra la primera foto que está arriba a la derecha, donde es una lámina bastante delgada que va a dividir el contenido orbitario de lo que sería el seno maxilar, que está formada casi íntegramente por el hueso maxilar y solamente en una pequeña porción bien posterior
en la órbita está conformado por una carilla orbitaria del hueso palatino. En la imagen que tenemos arriba a la derecha, vamos a ver la pared medial, que también es translúcida, transparente. Está formada fundamentalmente por 3 huesos, yendo desde la parte anterior a la posterior, primero por la rama ascendente del maxilar, en la cual se encuentra la cresta lagrimal anterior, el hueso unguis o nasal, en el cual se encuentra la cresta lagrimal posterior. Entre ambas crestas vamos a encontrar una fosita donde se aloja el saco lagrimal y un conducto, y el comienzo de un conducto que es el conducto lacrimonasal. Por detrás de ello vamos a tener a esa lámina delgada, que se llama lámina papirácea del etmoides, que solamente está reforzada por pequeñas celdillas que existen en su interior, cuyo límite superior estaría dado por la emergencia de los forámenes de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, y esto va a ser una línea que anterior o posteriormente va a terminar en el borde superior del agujero oftálmico, y que sabemos que de ahí para arriba vamos a tener encéfalo, cavidad craneal, y de ahí para abajo tenemos cavidad nasal. Si miramos la imagen que está abajo a la derecha, vamos a ver entonces la pared lateral de la órbita, que es la pared más gruesa de todas, que está conformada anteriormente por el hueso cigomático malar, y en la parte más superior por el frontal y su apófisis lateral, y también en la parte posterior por el hueso esfenoidal, que a medida que nos vamos yendo hacia el vértice de la órbita despliega sus alas a la mayor y a la menor, conformando lo que llamamos la hendidura esfenoidal, con la importancia clínica que le vamos a ver después. Y el techo de la órbita para los oftalmólogos, para nosotros que hacemos patología orbitaria y facial, constituye una pared neuroquirúrgica, porque todo traumatismo que asiente en esta pared va a repercutir en la cavidad encefálica, y eso tiene ya un riesgo de morbilidad mucho más importante en el caso de los traumatismos. Entonces, de esta manera, siempre nos orientamos con una clasificación descriptiva de los diferentes componentes óseos. Así tenemos el piso, tenemos la pared medial, tenemos el techo orbitario y tenemos la pared lateral. Con el paso del tiempo, uno, se ha rodeado y ha tenido la suerte de estar con grandes profesores que me han dado la posibilidad de ver otro aspecto de la anatomía, no solamente una anatomía descriptiva, estática y focalizada, sino que me hicieron ver el otro aspecto, que es el aspecto topográfico, más dinámico y estructural. Y así comparar a una estructura cráneo órbito facial como una estructura arquitectónica de cualquier edificio, tanto antiguo como moderno, en el cual existen líneas de soporte y líneas de sostén de las diferentes habitáculos o zonas que se encuentran entre esas líneas. De esta manera, lo que hace la anatomía topográfica y estructural es dividir a los diferentes componentes de la cara en estructuras de tipo funcional, que van a interactuar conjuntamente sobre todo ante la presencia de un traumatismo, y que le va a dar al cráneo resistencia y ligereza al mismo tiempo. Parecen dos palabras totalmente contrapuestas. Si es resistente, no puede ser liviano, pero en este caso todas estas líneas le van a dar fuerza de sostén, y al mismo tiempo las cavidades aéreas que se encuentran conformadas entre todas estas líneas y plataformas le van a dar cierto grado de liviandad o ligereza a la cavidad craneal, y al mismo tiempo una capacidad de respuesta importante frente a un trauma. De esta manera, vamos a considerar al esqueleto craneofacial como una estructura tridimensional, donde existen áreas que tienen mayor o menor resistencia. Vemos así líneas de fuerza verticales, como por ejemplo las verdes que vemos en el dibujo y las rojas. Líneas de fuerza horizontales, fundamentalmente son esas
esos anillos circunferenciales de los cráneos que conforman en su parte anterior esa plataforma del techo y el piso orbitarios, líneas oblicuas, como las que van a conformar parte del macizo mediofacial, y aquellos lugares de unión de todas estas líneas y círculos le vamos a llamar nudos de conjunción, que son esos lugares de mayor resistencia que tiene el esqueleto facial. Todo esto nos permite ver que ante un impacto los huesos craneales en general no se involucran en forma aislada, sino que se compromete toda la estructura de la que forman parte esos diferentes huesos. Esto está bastante bien representado con las máscaras de los personajes de la película de Star Wars, sobre todo la de Lord Vader, digamos, y la de los soldados del Imperio, que tienen más o menos las mismas características y que respetan bastante bien las estructuras mediofaciales de las que veníamos hablando. De esta manera, también tenemos que estas plataformas, que son el techo y los pisos orbitarios, al mismo a semejanza con la del arco de medio punto que vemos a la izquierda, y que en realidad es el símbolo arquitectónico por excelencia del Renacimiento en la arquitectura, permiten una distribución de la fuerza. Esas plataformas lo que va a hacer es que todo el peso que exista, digamos, en esa zona se distribuya esa fuerza hacia los pilares laterales y centrales que van a ser los que los van a contener. Porque de esta manera, a semejanza con las estructuras arquitectónicas que dijimos, vamos a tener pilares, dos pilares laterales y un pilar central, y vamos a tener plataformas, que son esas estructuras a modo de arco y a modo de base, que conforman tanto los techos como los pisos de la órbita. Entonces, lo que vamos a tener son pilares óseos, tanto superficiales, como pueden ser laterales, como lo que estamos viendo ahora, y el pilar superficial central, y los profundos, que también van a ser laterales y centrales. Y por otro lado, vamos a tener las plataformas que conformaban el techo y el piso de la órbita, que son nada menos que la presencia anterior o la parte anterior de esos anillos que conforman la bóveda craneal, que son anillos circunferenciales, que le dan resistencia a todo el cráneo en general. Entonces, en la parte anterior, en la parte facial, tanto el anillo medio y el anillo inferior van a formar respectivamente el techo y el piso de la cavidad orbitaria. Bien, entonces, cuando hablamos del pilar central, nos vamos a referir básicamente a una estructura mediofacial, a la cual llamamos pilar central anterior, superficial, subcutáneo o facial, todas esas características que tienen tres componentes óseos, uno frontal, nasal y maxilar. Y por otro lado, el mismo pilar central también tiene un componente posterior, profundo o ya craneal, en el cual vamos a encontrar un componente frontal, etmoidal, vomeriano y maxilar. Entonces, estos son los componentes óseos que van a dar resistencia en la parte central de la cara. En cuanto a los pilares laterales, estos pilares laterales también van a ser superficiales y profundos. El superficial también le vamos a llamar subcutáneo o facial, y estaría formado por un componente frontozigomático maxilar, y el pilar lateral profundo o craneal está formado por el mismo hueso frontal, el esfenoides y el maxilar. Entonces, tenemos de esta manera toda una estructura de apuntalamiento y de sostén, así que son los pilares óseos, las plataformas, los anillos craneofaciales, que van a proveer al cráneo una estructura de sostén y protección y muy, muy importante. Por otro lado, dijimos que el cráneo es una estructura que al mismo tiempo de tener resistencia también tiene ligereza, es una estructura bastante liviana. Y eso se debe
a que las cavidades aéreas que se encuentran dentro de estas plataformas le van a dar esa parte de liviandad en la cual estamos hablando. Existen cavidades grandes como son los senos frontales y los senos maxilares. Existen cavidades más pequeñas como son las celdillas etmoidales, que son las pequeñas celdillas que conforman a modo de panal de abeja el hueso etmoidal, y aquellas celdillas mucho más pequeñas que conforman el díploe, el hueso esponjoso, que a nivel de la órbita lo vamos a encontrar en el ala mayor esfenoidal y también en el cuerpo del esfenoides, que está justo debajo de la región celar o de la silla turca. De esta manera, vamos a ver que las estructuras normoaireadas o estructuras de los senos paranasales y al mismo tiempo también la misma órbita van a constituir elementos que permiten la propagación, la división de fuerzas de un impacto cuando llega desde el lado frontal. Estos senos paranasales, incluso en la órbita, van a actuar de la misma manera que actúan los airbags dentro de un automóvil, protegiendo a los habitantes de ese receptáculo, ¿sí?, que es la persona que conduce el auto. Bueno, nosotros vamos a considerar que el auto es nuestro cráneo, básicamente, o una estructura craneal. Vamos a superponer una imagen de un preparado craneal verdadero, y ahí vamos a tener elementos importantes que lo refuerzan, como son las alas esfenoidales, que van a terminar en las clinoides anteriores, y los peñascos, que son estructuras también de condensación, que se encuentran de atrás, y entre todas esas estructuras, alas esfenoidales y peñascos van a conformar lo que llamamos la cruz central cráneo-facial, que la única función que tiene es de darnos cuenta cuál es el centro de protección, digamos, de mayor debilidad que tenemos y al cual la naturaleza creó el cráneo para proteger, que es la región celar y la región donde apoya el bulbo raquídeo, que es el centro de la vida vegetativa de los humanos. Entonces, todas esas estructuras cráneo-faciales anteriores, la finalidad que tienen es de proteger fundamentalmente esa estructura central para que el paciente no tenga compromiso de vida. Entonces, en cuanto a la biomecánica, una vez que tenemos una idea de la anatomía estructural y no la abordamos como huesos aislados que se rompen, uno puede decir que existen, que en realidad puede decir no, existen estudios, fundamentalmente hay un estudio muy importante que se hizo en la década del 80, de Flavio Sturla y colaboradores, y al cual, que en realidad es un maestro de maestros, Sturla, y es argentino, tenemos el orgullo de que sea argentino. Ese estudio lo que hizo es predecir y reproducir el grado de afectación que tienen todas esas estructuras cráneo-órbito-faciales cuando son sometidas a impactos de diferente magnitud, sobre todo impactos frontales, por un lado, o impactos laterales. Ante un trauma frontal, el pilar central superficial es el que va a generar mayor resistencia y es el que nos va a permitir, le va a permitir al cráneo interponer esa fuerza para que el impacto se amortigüe. Entonces, estos traumatismos que ocurren de forma frontal, golpes frontales, cuando se produce un choque, por ejemplo, contra la cara, contra una estructura en un accidente, producen una importante deformación facial. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras de senos paranasales, inclusive la órbita, están hechas para eso, para colapsar, para absorber el golpe y la magnitud de ese impacto. Por lo tanto, el paciente va a tener una enorme deformidad facial, pero quizás bajo compromiso de la vida. En estos pacientes vamos a encontrar enoftalmos, por ruptura de los pisos orbitarios habitualmente, tosis palpebrales verdaderas, porque se produce la alteración traumática del párpado, pseudotosis, que está dada por el mismo enoftalmo, cuando el ojo se hunde dentro de la cavidad orbitaria, el párpado parece descender por falta de sustento, de apoyo en el globo ocular. El telecanto traumático, que es la desinserción del tendón cantal medial, ahí como vemos en esa
imagen de este chico, donde hay una distancia intercantal mucho más amplia de un lado que del otro. Esto puede generar epífora como consecuencia de la obstrucción de la vía lagrimal y al mismo tiempo la generación de una dacriocistitis, que es una infección del saco lagrimal. También puede haber rinorragia o una epistaxis o rinorrea, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente cuando el impacto puede afectar al techo de las fosas nasales, donde se encuentra la lámina cribosa del etmoides, y esto puede generar la pérdida de líquido cefalorraquídeo. La falta de sensibilidad o la anestesia completa supra e infraorbitaria básicamente está dada por la afectación de esos nervios. Así existen también patrones clásicos ante un traumatismo, como son las fracturas de tipo Lefort, la Lefort 1 y la Lefort 2, que son las que comprometen el macizo mediofacial anterior, fundamentalmente, y posteriormente la Lefort 3, que compromete también las paredes laterales de la órbita, y este tipo de fracturas generan lo que llamamos una disostosis craneofacial, porque uno puede, en estos pacientes, uno pone el dedo habitualmente dentro del paladar y uno puede mover antero posteriormente la estructura mediofacial en la totalidad. El tipo de fractura más clásico en el cual el oftalmólogo, los especialistas nos vamos a encontrar es este tipo de fractura, es el golpe directo sobre el globo ocular, donde no se comprometen los rebordes orbitarios, que llamamos blowout fractures, y estas fracturas básicamente se producen por un aumento súbito de la presión intraorbitaria. Lo que hace esto es generar el colapso tanto de las pequeñas paredes, habitualmente el piso o la pared medial, y más raramente la pared superior anterior, que es la que linda con el seno frontal. Entonces, este tipo de fractura es lo más clásico en el cual nos vamos a encontrar. En cuanto a los traumas laterales, que afecten a los pilares lateral, sobre todo el pilar lateral superficial, como muestra esta imagen, básicamente va a generar puede generar deformidad facial dependiendo de la magnitud que tenga el impacto, pero fundamentalmente va a generar algunos trastornos a nivel de la articulación temporo-maxilar, con alteraciones en la mordida fundamentalmente. Una clásica fractura que existe, o clásico patrón de fractura que compromete al pilar lateral de la cara, es la fractura en trípode o la fractura fronto-cigomática, cuando hay un desplazamiento de todo el hueso cigomático hacia afuera, y esto puede traer aparejado, asociado, el piso orbitario y la articulación temporomaxilar. El trauma lateral profundo, esto es importante que quede como concepto, es el que se va a afectar, en el cual se va a afectar la zona que llamamos el terion. El terion es la zona de intersección o el sitio de unión de varios huesos del cráneo, del occipital, del parietal, del frontal y del esfenoides. Entonces, ese sitio es un sitio a nivel de la pared lateral o del pilar lateral profundo, es el sitio de mayor vulnerabilidad que tiene nuestra órbita, y además existe un alto riesgo de compromiso de vida, porque corremos el riesgo que se produzcan fracturas internas a nivel del ala esfenoidal que comprometan a la fosa cerebral anterior o media, y al mismo tiempo esas fracturas pueden generar hematomas de tipo subdurales o cuadros neurológicos mucho más severos que muchas veces requieren tratamiento quirúrgico o drenajes. Entonces, en cuanto a cómo se ve y qué es lo que vamos a encontrar en un paciente traumatizado, siempre nosotros decimos que el manejo inicial es un manejo en el cual tenemos que recibir al paciente, ¿sí? Examinar, hacerle un examen oftalmológico completo. Por supuesto, primero hay que ver si el paciente no está neurológicamente comprometido, y primero vamos, una vez que se descarta eso, que no haya afectación central o riesgo de vida, vamos a observar la parte oftalmológica. Hay que tener en cuenta que entre un 10 y un 30% de los casos de traumatismo orbitario cursan con lesión del globo ocular, por lo cual hay que inspeccionar muy bien toda la cubierta escleral, ver la córnea y ver todas las estructuras del ojo para fin de darnos cuenta de si existe o no
un traumatismo a nivel ocular. Evaluamos así también la motilidad y vemos la presencia o no de restricciones musculares. El test de inducción forzada antiguamente se hacía como parte de la consulta o del interrogatorio o de la primera inspección, inclusive en consultorio, pero es algo bastante peligroso de hacer porque si existe atrapamiento de tejidos y sobre todo de tejido, sobre todo el nervio parasimpático, que después vamos a ver la ubicación y cómo está ahí, esto puede generar una descarga vagal importante con síntomas oculocardíacos y esto puede generar un síncope inclusive, que nadie está dispuesto a tener en el consultorio cuando uno está evaluando un paciente. Hacer una exoftalmometría en un paciente traumatizado recientemente puede llegar a ser algo dificultosa por el edema palpebral y el edema de partes blandas. Lo que sí le vamos a decir al paciente es que no tome aspirinas y evaluar si el paciente está anticoagulado, ver la manera de suspender la anticoagulación para tener menos riesgo de hemorragia. Evitar sobre todas las cosas la limpieza nasal, no soplar la nariz básicamente para no generar que el aire de las fosas nasales vaya hacia los párpados o hacia la órbita. Administrar corticoides, que en algunos casos es conveniente administrarlos en forma de pulso, y dar antibióticos, sobre todo antibióticos que actúen sobre la flora de los senos paranasales, como para evitar infecciones posteriores. Cuando interrogamos al paciente es muy interesante saber qué tipo de trauma tuvo, si tuvo un trauma contuso o un trauma penetrante, y si ese trauma penetrante tiene que ver con la presencia o no de un cuerpo extraño dentro de la órbita. Eso es muy importante tener en cuenta, y la presencia de hipo o anestesia infraorbitaria nos van a dar pautas de si existe o no compromiso de la pared medial o de una pared que linde con un seno paranasal. De esta manera, el enoftalmos es el descenso del globo, es el hundimiento del globo ocular dentro de la cavidad orbitaria. El pseudonoftalmos habitualmente lo encontramos en el paciente que no tiene el ojo hundido, como se ve en la segunda foto de la columna vertical, y simplemente tiene una tosis de tipo traumática. Las tosis traumáticas no son de tratamiento inmediato, sino que uno debe esperar, porque muchas veces se resuelven solas. Y en otros casos tenemos casos de descensos importantes o enoftalmos muy severos a los cuales llamamos hipoglobos, ¿sí? Que es el descenso de todo el globo ocular prácticamente dentro de la cavidad adyacente, ya sea del seno maxilar o del seno etmoidal. Así vamos a tener algunos patrones, como vamos a ver en estos cortes coronales de tomografía computada. En el primero de arriba se ve una fractura pequeña que involucra un pequeño prolapso de grasa, eso le llamaban antiguamente el signo de la gota, ¿sí? Pero que a veces no genera un atrapamiento ni del músculo ni de las estructuras faciales que lo rodean. En otros casos sí tenemos unas fracturas que involucran a ese músculo o a las fascias que lo rodean, generando restricción en los movimientos, y en los casos más severos podemos tener donde el piso prácticamente se rompe en su totalidad, la luxación del globo ocular, en el caso de que esté indemne, porque también se puede lesionar por ese trauma, hacia la cavidad adyacente como vimos antes. Entonces, vamos a ver que en estos pacientes también existe el telecanto traumático, como dijimos, la desinserción del canto medial y el arrastre del saco lagrimal y compromiso de la vía lagrimal, la epistaxis, que es severa solamente cuando compromete a alguna de las arterias etmoidales, sobre todo los golpes frontales se pueden comprometer las arterias etmoidales anteriores, y el sangrado etmoidal es realmente importante y a veces muy difícil de detener, porque las arterias etmoidales tienen unas características anatómicas, son arterias que en la pared tienen una estructura de tipo laminar, que hace que cuando se rompan se meten dentro del agujerito por donde salen y sangran dentro del etmoide, generando esto un cuadro de epistaxis muy severa que a veces requiere del taponaje posterior y no solamente con un taponaje anterior. La motilidad ocular es importante evaluarla en todas las posiciones de la mirada. Le hacemos al paciente todas las aducciones, de arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y vamos a ver el grado de restricción que exista. Vamos a ver la presencia de un pliegue, de un surco palpebral superior muy pronunciado, un enoftalmos, ¿sí? Lo vamos a evaluar el grado de diplopia y eventualmente
lo vamos a programar para tratarlo. Las fracturas en los chicos tienen características bastante especiales. Los chicos hacen un tipo de fractura del piso de la órbita, al cual se le llama trapdoor o puerta trampa, que en realidad es cuando el piso orbitario se abre como si fuera una compuerta y después, inmediatamente que cede el aumento de la presión orbitaria, vuelve a la posición original. El tema es que cuando esa fractura que se produce en el piso y esa vuelta a la posición original se produce, esto genera muchas veces un atrapamiento muy fuerte, muy fijo, tanto de un músculo como de las fascias que rodean a ese músculo, y estos chicos tienen una importante restricción y muchas veces acompaña esto con un reflejo oculocardíaco o reflejo vagal, donde el paciente presenta náuseas, inclusive pueden llegar al síncope, a desvanecerse. Entonces, estos casos son casos importantes que debemos tratar a la brevedad. Bien, las causas de la limitación, hay varias causas, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando el músculo se edematiza o se produce un hematoma por el traumatismo, esto puede mejorar con el lapso del tiempo, y esto es un buen pronóstico, digamos, posoperatorio. Ahora, si el atrapamiento genera una lesión a nivel de las fibras que componen los sarcómeros musculares, sobre todo del músculo recto inferior, que es el más frecuentemente atrapado, y existen adherencias importantes, como todos sabemos, esas lastimaduras de los músculos cicatrizan con fibrosis, y la fibrosis básicamente hace que el efecto de contracción que tenga el músculo, la elasticidad del músculo se pierda, y el paciente pierda la posibilidad de volver a tener una motilidad ocular normal. Es una imagen, una maqueta donde podemos ver cómo el músculo recto inferior se desplaza, se hunde dentro de la fractura orbitaria, ¿sí? Y después se repara esto mediante alguna cirugía con la colocación de algún tipo de malla o material para sacar todo ese contenido y devolverlo al espacio orbitario. La finalidad de la cirugía es básicamente mejorar la motilidad, sacando el atrapamiento muscular de la zona y al mismo tiempo devolverle el volumen a la órbita para mejorar el enoftalmos que presenta el paciente. En el caso de las parálisis y las paresias musculares de tipo traumática, bueno, la parálisis saben que ya es más permanente, una paresia puede mejorar con el lapso de tiempo, y si hay una parálisis eso va a requerir un tratamiento a nivel de la musculatura extraocular. Esta es la maniobra clásica que se hace intraquirúrgicamente con el paciente ya dormido. En el momento de haber reparado el piso de la órbita, hacemos ducciones pasivas, tomando el músculo recto inferior y viendo cómo excursiona y viendo que esté liberado todo el tejido que rodea ese músculo. De esta manera tenemos el paciente en el preoperatorio y la idea es lograr un posoperatorio donde se restituyan la mayoría de las funciones del globo ocular y la posición correcta dentro de la órbita. Como dijimos antes, el enfisema del párpado es secundario a la entrada de aire desde las fosas nasales, tanto hacia los párpados como hacia dentro de la órbita. Cuando hacemos los cortes tomográficos, vamos a encontrar esas imágenes de hipodensidad muy similares al aire contenido dentro de las fosas nasales o de los senos paranasales, que constituyen este enfisema. Esto puede ocurrir inmediatamente después del traumatismo o inmediatamente después de haber hecho la cirugía. Por eso lo que vamos a pedir al paciente es que no se sople la nariz, que no se limpie, que no se suene la nariz, para evitar que esa maniobra haga que el aire se meta en los párpados, porque esto retrasa el periodo posoperatorio, retrasa la posibilidad de poder hacer algún tipo de intervención, porque tenemos que esperar que ese aire se reabsorba. Con respecto a la anestesia o la hipoestesia del nervio infraorbitario, hay que recordar que el nervio infraorbitario, ¿sí?, viaja muy cerquita de dos componentes nerviosos. Uno que es un nervio sensitivo, que es el nervio infraorbitario, que al romperse el piso y meterse el músculo dentro de la fractura también puede lesionar al surco o al canal del infraorbitario, ¿sí? Y esto va a generar esta falta de sensibilidad. Todos recordamos que el nervio infraorbitario es una de las ramas del trigémino sensitiva y que le va a dar
sensibilidad a toda la región del pómulo, parte del ala nasal y los incisivos laterales, canino y primeros molares. Entonces, el paciente va a sentir esa sensación de hormigueo en la zona que habitualmente se restituye si no hay más lesión después de a veces meses, pero se restituye habitualmente después de un tiempo. Hay que tener en cuenta que en la imagen que se ve ampliada abajo en ese círculo, vemos cómo está el músculo, el nervio infraorbitario y cómo existe una ramita verde, que ahí está marcada con color verde, que es la rama del parasimpático, que viaja junto con el recto inferior. Esto hace que al producirse ese atrapamiento se puedan producir estos signos vagales por atrapamiento del parasimpático y al mismo tiempo los traumatismos de piso de órbita pueden combinarse con una alteración del tamaño de la pupila, porque al dañarse el parasimpático predomina el efecto simpático y el paciente puede tener una midriasis. Ahí vemos en las imágenes que están al lado, vemos en la que está más superior, vemos que están señaladas con las flechas rojas, los canales del infraorbitario, y vemos un corte también de tomografía, donde se pueden ver ahí bien el piso de la órbita bien delgado y el canal del infraorbitario, y en aquella de abajo de todo vamos a ver una pequeña fractura de piso de órbita donde está comprometido probablemente la zona del infraorbitario y del músculo recto inferior. Entonces, cuando hablamos de hipoestesia o anestesia supraorbitaria, nos vamos a referir al otro nervio sensitivo, o a la otra rama del trigémino, que es el supraorbitario. Y este nervio supraorbitario está justo debajo del techo de la órbita. Esta es una imagen endocraneal que se ve ahí bien grande, que es el piso de la fosa cerebral anterior. El techo orbitario constituye el piso de la fosa cerebral anterior. Y si nosotros lo resecamos, inmediatamente por debajo vamos a encontrar esa estructura filamentosa que se encuentra por encima del músculo del complejo elevador recto superior, que es el nervio supraorbitario. Entonces, cuando se compromete el techo de la órbita, aparte de los trastornos neuroquirúrgicos, se puede producir la hipoestesia de gran parte de la frente y el cuero cabelludo. Eso es un indicio a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que asociado a esto también ocurren tosis por alteración del complejo elevador, ¿sí? Y alteración o restricción en la motilidad por alteración del músculo recto superior también. El vértice orbitario es todo un capítulo dentro del trauma. ¿Por qué? Porque es el lugar donde van a confluir todas las estructuras, ¿sí?, más nobles que existen en la órbita, van hacia ese vértice orbitario. La órbita tiene muchas estructuras, nervio óptico, músculos extraoculares, vasos, nervios, todos van a concentrarse en ese vértice orbitario. O sea, cualquier lesión que llegue a estar en las proximidades del vértice de la órbita va a traer aparejado una innumerable cantidad de disfunciones, porque el paciente de esta manera vemos cómo se puede alterar tanto cualquiera de los músculos que se insertan allí en el vértice de la órbita, a nivel de la hendidura esfenoidal, formando lo que llamamos el anillo de Zinn, que es el lugar, todos los músculos extraoculares excepto el músculo oblicuo inferior, que van a ser bien en la parte anterior de la órbita, pero el resto viene todo del vértice orbitario. Y ahí vamos a tener algunas estructuras que justo pasan por dentro de ese anillo de inserción muscular, como son la rama superior e inferior del tercer par craneal, el sexto par, que es el motor ocular externo, y la rama nasal del nervio nasociliar. Por encima y por fuera de este anillo de Zinn existen otras estructuras como es el patético o el cuarto par craneal, y la porción frontal y lagrimal del nervio sensitivo. Y justo por encima también vamos a tener a la vena oftálmica superior y por debajo de la hendidura a la vena oftálmica inferior. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la vena oftálmica es siempre mayor el de la superior que el de la inferior. Entonces, la cantidad de signos que aparecen cuando se traumatiza el vértice de la órbita es realmente muy florido y muy importante, ¿sí?
Hay que tener en cuenta que habitualmente las lesiones directas, el trauma directo del vértice orbitario obedece a traumatismos de tipo penetrantes o cuerpos extraños, ¿sí?, que llegan a ese lugar y van a generar hematomas, isquemia, edema o inclusive fractura de la zona del canal óptico, ¿no? El síndrome de hendidura esfenoidal, del cual le vamos a llamar a todo este cuadro de sintomatología y signos que presenta el paciente traumatizado en esta zona, va a constituir la pérdida de la agudeza visual, que puede ser total, con una maurosis completa, puede ser parcial, con pérdida de campo visual, el defecto pupilar aferente por el mismo afectación simpática que dijimos, la oftalmoplegia por falta de la motilidad, casi todos los músculos se van a ver comprometidos porque se afectó el vértice donde confluyen, la ptosis palpebral, que tiene que ver con que también el músculo elevador viene del vértice de la órbita, y alteraciones sensitivas supra- e infraorbitarias, por lo que hablábamos recientemente también. De la misma manera que si proyectamos un disco de plácido, que es básicamente ese disco que tienen los topógrafos corneales sobre la órbita, vemos que todos los traumatismos que involucren el reborde de la órbita van a propagarse en forma concéntrica y van a repercutir habitualmente en esa zona bien posterior. O sea que muchas veces se produce lo que llamamos trauma indirecto del nervio, porque todo golpe que ocurre, aunque sea superficialmente, puede propagar su fuerza hacia la zona del nervio óptico. ¿Qué zona básicamente es la que se afecta? Tenemos que tener en cuenta que el nervio óptico, como vemos en esa imagen de resonancia de abajo a la izquierda, ¿sí?, vemos que tiene tres porciones el nervio óptico. Una porción que va desde el polo posterior del globo hasta el lugar donde entra dentro del canal del nervio óptico, que es una porción móvil, que tiene que ser móvil para poder acompañar los movimientos de los músculos extraoculares, y una porción intracanal, que es donde el nervio va a estar fijo. Ese es el único lugar donde el nervio óptico está fijo, donde la duramadre que recubre al nervio óptico está adosada, está fusionada con el periósteo del canal. Es un lugar donde el nervio está bien fijo. Y después tenemos un lugar por detrás que va hacia el quiasma óptico, donde el nervio vuelve a tener cierto grado de movilidad, obedeciendo algunos desplazamientos que pueden sufrir las estructuras endocraneales, cierto margen de desplazamiento que tienen esas estructuras endocraneales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el golpe indirecto, cuando el golpe se propagó hacia ese vértice orbitario, ese segmento del nervio que está fijo a nivel del canal, que son un lapso de transcurso del nervio de aproximadamente entre 6 y 8 milímetros de largo, va a generar varias cosas. Una puede ser la abulsión de esos pequeños vasos sanguíneos, como vemos en la imagen de maqueta ampliada, que van a nutrir a los axones del nervio óptico, se llaman vaso nervorum, que son los que nutren. Al cortarse esos vasos se produce una isquemia del nervio y se puede dañar de esa manera, o bien se puede producir lo que llamamos cizallamiento, o es digamos, la ruptura interna de los axones que conforman ese nervio óptico. Entonces, el daño indirecto puede generar algo que no es evidente, digamos, a nivel de las imágenes, pero que funcionalmente sí le ha generado una pérdida visual importante al paciente, y eso es algo que merece ser estudiado y merece, digamos, en el caso de que aparezca un caso como este, de trauma del vértice, inmediatamente la administración de altas dosis de esteroide intravenosa tienen efecto neuroprotector, y esperar y cruzar los dedos de que no haya más daño que ya está. Las imágenes, en cuanto a los estudios por imágenes que vamos a solicitar en los pacientes traumatizados, el estudio base de madre que tenemos que pedir es la tomografía computada. Uno a veces está acostumbrado a decir TAC, y la TAC es solamente tomografía axial computada. Si ustedes le dicen hacer una TAC, es solamente cortes axiales, como está en la primera foto de arriba. En cambio, para un paciente traumatizado, a nosotros nos interesan los cortes coronales también, y si tenemos la posibilidad de un tomógrafo de los modernos, donde también podemos ver cortes de tipo sagital, eso también nos da la pauta y nos permite ver bien las estructuras
y el grado de afectación de los nervios y de los músculos extraoculares. Entonces, la indicación va a ser siempre de una TC de ambas órbitas y senos paranasales, macizo mediofacial si hiciera falta, en cortes axiales, coronales y sagitales cada 2 milímetros, sin contraste. No tiene sentido pedir una tomografía por contraste porque no estamos buscando ninguna alteración vascular, ninguna lesión vascular. Estamos viendo cómo se dañó el tejido óseo que se encuentra a la vuelta del globo ocular. Entonces, en los cortes axiales vamos a ver básicamente la pared medial y lateral en su integridad, y en los cortes coronales vamos a poder ver mejor el piso y el techo de las órbitas. De esta manera también podemos ver el grado de extensión y compromiso que generó ese traumatismo. Cuando hacemos cortes coronales desde bien anteriores hasta bien posteriores, podemos saber si se fracturó o se lesionó el piso orbitario anterior, medio o posterior, y si es muy posterior, si pudo haber involucrado la zona adyacente al canal óptico y qué repercusión ha tenido esto en la visión del paciente. Algún signo también que puede darnos la evidencia de que existe lesión a nivel del canal óptico es el sangrado de las celdillas etmoidales que lindan junto a ese canal óptico que se llaman celdillas de Onodi y que habitualmente pueden ocuparse con hemorragia en el caso de que exista un traumatismo a ese nivel. También sirven para ver la evaluación posoperatoria o posquirúrgica después de haber reparado una fractura orbitaria, ver que el implante que pusimos está en la posición correcta, pero esto es digamos, algo más de control, pero no, digamos, la clínica y la motilidad y la presencia o no en oftalmos nos va ya a dar de hecho que esa fractura se corrigió y la anatomía está restituida casi a la normalidad. Ahora último vamos a entrar en el capítulo de las indicaciones quirúrgicas. Digamos, ¿cuándo hacemos una reparación inmediata? Teniendo en cuenta todos estos signos, sintomatologías que ocurren en los pacientes, básicamente vamos a pensar en resolver esa fractura en forma inmediata cuando es un paciente joven, por los síntomas vagales que dijimos, por el trapdoor, por las fracturas que ocurren a ese nivel. Hay que recordar que también una fractura clásica de los chicos es la fractura de los techos orbitarios, sobre todo porque los chicos no tienen desarrollo de seno frontal hasta los 7, 8, 9 años, entonces el techo orbitario se encuentra un poco más desprotegido porque no tiene el airbag del seno frontal. La presencia de reflejo oculocardíaco, como dijimos, el ojo blanco, es típica la fractura del trapdoor del chico, que es el ojo blanco, con muy leve quemosis o edema, pero importantísimo grado de restricción de la motilidad y con todos esos signos que dijimos vagales acompañándolo. La marcada restricción y cuando podemos ver en la tomografía el atrapamiento muscular o el atrapamiento de las fascias que rodeen al músculo también. Por otro lado, precozmente, quizás no en forma inmediata, pero más precozmente, podemos pensar en operar los pacientes que tienen diplopia sintomática, que no mejoraron, ¿sí? Los pacientes que tienen un test de deducción forzada positivo, vuelvo a recomendar no hacer el test de deducción forzada en consultorio con el paciente despierto. Si hay que hacerlo bajo anestesia o bajo controles importantes. Cuando vemos una tomografía donde hay atrapamiento muscular o perimuscular, cuando no hay mejoría clínica con el paso del tiempo y cuando el enoftalmos, que es algo que se puede producir inicialmente, persiste a medida que pasa el tiempo, se profundiza, y porque tenemos un enoftalmos inicial que básicamente obedece al prolapso de la grasa dentro del seno en forma inicial, y un enoftalmo más tardío que se produce por la atrofia de todo ese tejido graso que se ha prolapsado en la fractura. O bien la presencia de un hipoglobus, que ya es un cuadro mucho más severo con ruptura de una superficie mucho mayor de esa plataforma ósea de la órbita. La reparación más tardía, podemos darle más tiempo, podemos esperar en unas fracturas grandes, pero tienen enoftalmos leve. A veces vemos fracturas que tomográficamente son fracturas que tienen su dimensión, pero clínicamente el paciente no presenta un enoftalmos leve, no hay
hipoestesia infraorbitaria en forma progresiva, o dolor, o cuadros de tipo neurálgicos locales, o en pacientes que son ahí pueden ser sinusales crónicos, que en realidad son esos pacientes que tienen algunos tipos, que son vagotónicos, o que tienen pacientes que tienen algunas características que puedan predisponer después a tener algún tipo de alteración de ese tipo a nivel del sistema vegetativo. Y vamos a observar, quizás no operarlos, o quizás operarlos a muy largo plazo, aquellos pacientes que presentan diplopia mínima, o no tienen diplopia, o tienen solamente una restricción muy en unas posiciones de la mirada muy alejadas, o sea que muy superior, muy hacia arriba, muy hacia abajo, o muy laterales a los costados y que no interfieren en su vida normal. Es importante saber la actividad que realiza el paciente. No es lo mismo que sea un taxista, que sea un ciclista, o que sea una persona que trabaja en una oficina con una computadora, ¿sí? Cuando hay buena motilidad en general, o cuando tenemos un enoftalmos o hipoftalmos que no es significativo, donde no hay prácticamente evidencia de que haya un cuadro importante de que el ojo esté muy hundido. Entonces, esas son las características de observación importante. Creo que con esto tenemos un pantallazo. No es, en una charla por ahí de este tipo, no es para, cada uno de estos tópicos se pueden abordar de una manera mucho más, más profunda, más larga, pero me parece que lo importante es que hayamos entendido que existe una manera diferente de ver la anatomía de la órbita, que hay determinados tipos de golpes o traumatismos que si son de frente tienen un grado de importancia, y si son laterales tienen otro, y que hay varias cosas que tenemos que evaluar de signos de sintomatología que presentan los pacientes para darnos cuenta cuál es la extensión o los tejidos que se han afectado en este traumatismo. Así que, doctora Chomsky, toda suya la posibilidad de hablar, o las preguntas que quieran hacer, no hay ningún problema. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Juan. Excelente tu presentación, como siempre, con un tema tan difícil como el trauma orbitario, ¿no? Bueno, hay muchísimas, así que vamos a ir con algunas y el resto contestada a través de su email. Bueno, Juan, ¿qué debo controlar ante un paciente con trauma orbitario? Bien, ahí habíamos hablado por la importancia que tiene básicamente. El paciente llega con el trauma y tenemos primero que descartar el riesgo de vida que pueda tener por contusión o afectación intracraneal. Después controlar la función del globo ocular, ver la herida, que no existen heridas penetrantes o heridas que pueden traer contusas, que pueden traer consecuencias futuras, y evaluar en esos casos después la posibilidad de recomponer lo que estamos viendo. Vemos si existe oftalmos, vemos si existe hipoestesia suprainfraorbitaria, vemos si existe sangrado nasal o pérdida de líquido cefalorraquídeo, y eventualmente dar tratamiento, evitar que el paciente sople la nariz ante un traumatismo orbitario para no generar enfisema, tanto orbitario como palpebral. Y por otro lado, clínicamente, si hace falta inicialmente administrarle, es altas dosis de corticoides. Dijimos que tienen efecto neuroprotector y el nervio óptico a veces puede dañarse. Y por otro lado, dar antibióticos para evitar infecciones por la comunicación entre los senos paranasales con la cavidad orbitaria. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de reparación quirúrgica de piso orbitario? Las indicaciones básicas de la reparación, los oftalmólogos tenemos un criterio por ahí un poco diferente al que tienen los cirujanos plásticos o maxilofaciales. Los cirujanos maxilofaciales operan toda solución de continuidad que exista a nivel orbitario, tenga o no tenga síntomas el paciente. Los oftalmólogos somos bastante más conservadores, y tenemos un paciente que no tiene oftalmo significativo y que no tiene trastornos de la motilidad, son pacientes como para diferirlos y esperar la evolución y ver qué pasa. Pero las dos cosas básicas que vemos nosotros son el enoftalmos, que no quizás tiene un componente más estético, pero sí la restricción muscular, que es una indicación, digamos, bien precisa.
Bien. ¿Cuánto tiempo puede esperar para su reparación una fractura con tejido? Con atrapamiento de tejido. Si es un chico joven, una persona, digamos, un bebé o un nene hasta los 15 años, 10, 15 años, tenemos que sospechar que la fractura que tiene, si es a nivel del piso o la órbita, tenga un componente de tipo trapdoor, que tenga en puerta trampa y que haya un importante atrapamiento de tejido. Y estos son los pacientes que requieren una cirugía o una reparación en forma inmediata por los signos vagales que pueden presentar. En las lesiones del nervio infraorbitario, ¿cuánto tiempo le darías para su recuperación? ¿Y puede ser permanente el daño? Sí, en realidad uno, cuando se produce el daño el tema del infraorbitario, puede pasar dos cosas: que haya un traumatismo que sea contuso y que eso genere una pérdida de sensibilidad transitoria que puede durar poquito tiempo, o podemos tener pérdidas de sensibilidad mucho mayores por daño más importante del nervio. Generalmente se dice que entre los 6, 8, 10 meses se puede llegar a recuperar la totalidad de la función. Muchas veces porque el nervio se recupera, o otras veces porque los nervios sensitivos adyacentes de otras zonas de la cara son los que van a suplir la falta de sensibilidad del territorio afectado. ¿Qué tipo de material utiliza para la reparación del piso orbitario? Actualmente casi 100% se usa el polietileno poroso de varias marcas comerciales que existen en el mercado. Si la fractura es muy grande, existen también combinaciones de polietileno con titanio, con malla de titanio. Antiguamente colocábamos mallas maleables de titanio para cubrir superficies grandes de fractura y al mismo tiempo poner el polietileno. La diferencia entre los materiales es que, por ejemplo, una placa de titanio, digamos, repara y, digamos, la estructura y la forma de la plataforma del piso de la órbita, pero no da volumen. En cambio, la placa de polietileno, además de cubrir esa zona de fractura, otorga volumen y se integra mucho más con los tejidos y, bueno, de esa manera se pueden reparar. Pero habitualmente hoy usamos malla de polietileno poroso y eventualmente titanio. Bueno, vamos a darle la última pregunta, doctor, así lo dejamos descansar después de hablar tanto. ¿Nos pasamos mucho tiempo, no? ¿Cuánto tiempo se puede retrasar la reparación precoz? La reparación precoz, habitualmente hay trabajos que hablan a nivel de las 2, 3 semanas, y hay trabajos que hablan hasta pacientes que le han reparado las fracturas después de 6 semanas de evolución y los síntomas no han cambiado. Así que, digamos, los pacientes que tienen un traumatismo con diplopia en algunas porciones, podemos esperar que ese nervio, que ese músculo se dematice o que el hematoma se reabsorba, y posteriormente lo podemos operar con un cuadro más frío. En realidad, nunca, salvo algunas excepciones, es conveniente operar a un paciente con un cuadro caliente, un cuadro donde hay mucha hemorragia, donde hay mucho edema, donde hay mucha inflamación. Lo ideal es hacer un tratamiento antiinflamatorio inicialmente y posponer la reparación para cuando los tejidos se encuentren, digamos, menos edematizados, ¿no? Pero hay trabajos que inclusive estaban referidos en alguna de las placas, donde se han reparado fracturas después de 6 semanas o más, que estamos hablando de mes y medio, y que han tenido buena respuesta. El resto, la verdad que agradecimientos por doquier, felicitaciones por doquier. El resto de las preguntas, para ir dando un cierre, las vamos a ir contestando vía email. Te vuelvo a agradecer por participar en el webinar y que realmente... No te escucho, se está yendo el audio. Bien. Está. Por haber participado en esta serie de webinars. Muchísimas gracias. Un placer escucharte siempre, realmente. Muchas gracias, Gisela. Bueno, pues las preguntas que quieran, y no hay ningún problema, las hablamos y las resolvemos cuando quieran. No hay ningún problema. Gracias a todos por escuchar, y sé que es bastante difícil porque
a esta altura de la cuarentena forzada llevamos varios kilómetros de webinars encima, y tener ganas de escuchar uno más, bueno, es todo un mérito. Lo Así que hablo. muchas gracias por todo lo que se quedaron escuchando. Muchas gracias. Nosotros nos vamos el día lunes en nuestro próximo webinar, que es el 11 de mayo, con los doctores Joaquín Bafalui y Víctor González en cuanto a la degeneración macular asociada a la edad. Así que, bueno, les mando un abrazo grande. Bueno, chao, buenas noches, muchas gracias, un abrazo para todos.